Muy buen día a todos, bienvenidos de nuevo a su canal de YouTube Discos Duros y Más. El día de hoy tenemos un video sobre cómo elegir un procesador para nuestro nuevo equipo que estamos ensamblando. Esto creo que va a formar parte de una guía en conjunto con el video anterior que hicimos sobre cómo elegir una tarjeta de video. Bueno, pues el día de hoy les vamos a presentar una breve explicación de cómo elegir un procesador correcto para el equipo que yo quiero ensamblar. Muy bien, vamos a comenzar por el principio explicándoles qué es un procesador. Bueno, pues un procesador es el componente principal de nuestra computadora que se encarga de hacer todo el procesamiento de las instrucciones que nosotros le damos. Un procesador es una pequeña plaquita de silicio, como pueden ver, por ejemplo, este es uno de AMD, aquí tenemos también uno de Intel. Muy bien, pues el procesador es el cerebro de nuestra computadora, el que se encarga de ejecutar todas las acciones que nosotros le indicamos y por tanto es uno de los componentes principales y del que tenemos que tener un mayor cuidado a la hora de elegir. Muy bien, existen dos marcas disponibles en el mercado. Básicamente todo se divide en Intel y AMD. Bueno, pues ustedes se preguntarán probablemente ¿cuál es la mejor marca? Bueno, pues la mejor marca pues obviamente depende más bien de los gustos y del uso que le vayamos a dar al procesador. Este es un tema un poco controversial porque obviamente pues cada quien tiene sus preferencias y hay quien se inclina hacia AMD y hay quien se inclina hacia Intel. Algunos dicen, por ejemplo, que AMD entrega algo más de rendimiento por una menor cantidad de dinero. Y algunos dicen que Intel obviamente es un poco más caro, pero tiene un mejor rendimiento. Muy bien, pues vamos a descubrir un poco de esto en el proceso del video. ¿Qué tomar en cuenta para elegir un procesador? Muy bien, pues por ejemplo, de entrada, si ustedes se dedican a productividad, es decir, a algo como por ejemplo diseño gráfico, diseño 3D, modelado 3D, edición de video, perdón, algo que requiera un procesamiento elevado, yo les recomendaría inclinarse por la parte de Intel, porque dentro de los componentes de Intel, una cierta parte de las instrucciones está mucho mejor implementada y muy ligada a las aplicaciones de productividad. Las aplicaciones de productividad normalmente prueban sus aplicaciones con productos de Intel. Obviamente también lo hacen con lo de AMD, pero están un poco más optimizadas, por decirlo de alguna manera. Pero esto no quiere decir que no les vaya a servir algún producto de AMD. Muy bien, entre los criterios que se toman en cuenta para elegir un procesador se encuentran, por ejemplo, la frecuencia de reloj. Dentro de los procesadores, internamente, todos los procesadores tienen un componente que es un pequeño cuarzo, un reloj, que dicta la velocidad del procesador. Este dato va muy acompañado del IPC. El IPC son la cantidad de instrucciones por ciclo de reloj que puede realizar nuestro procesador. Entonces, a mayor velocidad de reloj, más operaciones puede realizar nuestro procesador, pero a mayor IPC, más instrucciones puede realizar el procesador en ese mismo ciclo de reloj. Por eso estos dos datos son muy importantes a tomar en cuenta a la hora de elegir un procesador. Ustedes dirán, pues es súper complicado estar viendo, estar buscando las especificaciones del procesador y cuál es su IPC y cuál es su frecuencia de reloj. Por eso afortunadamente existe algo que se llaman benchmarks. Los benchmarks son pruebas que se le hacen a los procesadores que hacen obviamente terceros que no necesariamente están ligados a AMD o a Intel y nos permiten conocer de una manera, si se puede decir de alguna manera justa, una comparación entre un procesador y otro. Esto es decir, que los ponen a ejecutar la misma tarea a los dos procesadores y así nos pueden decir cuál es mejor. Esto es muy importante para que ustedes puedan revisar, si están por decir indecisos entre uno u otro procesador, pueden fácilmente revisar el benchmark y darse cuenta de cuál en realidad es mejor. Otro dato a tomar en cuenta es el procesamiento múltiple. Existen dos modos de procesamiento múltiple. Uno son los procesadores multinúcleo,
que hoy en día realmente todos los procesadores son multinúcleo, desde el más básico, que sería por ejemplo en AMD, por ejemplo un 2650, ya es de 2 núcleos, y un J1800 de la marca Intel, también ya es un procesador de 2 núcleos. Entonces, una es la parte del multinúcleo y la otra es la parte del multithreading. El multinúcleo es básicamente dos procesadores montados en una misma de estas plaquitas. Bueno, dos o más. Y el multithreading en cambio es un solo procesador, pero que le hace creer al sistema que son dos, y de esa manera puede trabajar con dos tareas a la vez. Entonces ustedes se van a encontrar con procesadores que tienen varios núcleos, 2, 4, 6, 8 núcleos, y también procesadores que tienen 2 núcleos nada más, por ejemplo, o 4 hilos, o 4 núcleos y 8 hilos. Serían los hilos de procesamiento. Muy bien. Partiendo ya de cara a los modelos, debo explicarles antes un poco sobre cómo se maneja AMD. AMD está trabajando actualmente con dos líneas, que son su línea FX, que son por ejemplo estos modelos de aquí, FX 6300, 8320 y 8350, y su línea APU. La línea APU es algo interesante. AMD está migrando un modelo de negocio en el que está integrando dentro de un mismo chip, o sea, dentro de esta misma plaquita, está integrando un procesador y además algo así como una tarjeta de video. Muy bien, AMD compró una empresa muy importante en cuanto a la creación de tarjetas de video, que es Radeon, ATI Radeon, y ahora está integrando esos mismos chips dentro del mismo procesador. ¿Qué significa esto? Que por un precio muy económico yo puedo tener a la vez un procesador y una tarjeta de video en un mismo chip. Esto no quiere decir que tengan un excelente rendimiento. La verdad es que no se compara el rendimiento de tener un procesador y una tarjeta de video por separado, por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, es la velocidad de la memoria RAM, que en el caso de las tarjetas de video dedicadas es GDDR5. Entonces es un poco difícil segmentar estos productos, pero vamos a tratar de hacerlo muy bien. Entonces, si su presupuesto es algo limitado, puede ser una buena opción un procesador A4, A6 o A8 o A10 de la línea APU de AMD. ¿Por qué? Porque por el mismo precio les estaría dando un procesador y un chip gráfico. Pero si ustedes pueden invertir un poco más, les conviene más la opción de los dos componentes por separado. Perdón. Hay que recordar que además del procesador, el otro componente importante, si queremos una PC para productividad o para juegos, es importante dedicar también un buen presupuesto a la tarjeta de video. Entonces yo les voy a hacer una pequeña lista, segmentando los procesadores en una gama ultra baja, baja, media, alta y una línea extrema, de cuáles son los mejores procesadores que ustedes pueden elegir por nivel. En el caso de los APU, quizás ustedes lo encuentren contradictorio, pero yo me estoy basando solo en la velocidad de procesador. No estoy tomando en cuenta, por ejemplo, en los APU que tienen un chip gráfico, para esta lista que les voy a hacer. Muy bien, en la gama baja, en la gama ultra baja, perdón, encontraríamos de la marca Intel la línea Celeron. Yo aquí tengo unas tarjetas madre de ICS y Gigabyte. Incluye un CPU J1800, que es un Celeron dual core, y este es un J1900, que es un quad core. Se preguntarán por qué tengo la tarjeta madre y no el procesador. Es porque los procesadores Celeron de la marca Intel vienen integrados en la tarjeta madre, como lo pueden ver aquí. Ya está montado en el socket y no se puede quitar. Es decir, bueno, eso deben de tomarlo en cuenta, porque en este caso no sería actualizable el procesador, ya que está pegado a la tarjeta madre. Si ustedes en un futuro quisieran actualizar y cambiar a otro procesador, tendrían que comprar también otra tarjeta madre. Eso es en cuanto a Intel. En la gama ultra baja de la parte de AMD tenemos, por ejemplo, el Sempron, el 2650, y en esta misma gama
repito, en base a procesamiento, no tomando en cuenta el chip gráfico, yo englobaría también aquí al A4 6300, A4 4000, a el A6, que aquí no tengo ninguno, y también al A8 5600. Esto sería la gama ultra baja. Entonces, en la gama, pasando ya a la gama baja, tendríamos, por ejemplo, como opciones el 5150, que es un Athlon, y el 5350, que también es un Athlon. De Intel no lo tengo a la mano, pero podría ser, por ejemplo, un Pentium G3220, y en esta misma gama baja entraría también el A10 7850. Perdón. Pasando ya a la gama media, encontraríamos en soluciones de AMD el FX 6300, y en la parte de Intel encontraríamos, por ejemplo, el 4150. Aquí lo pueden ver. Las cajas de Intel son muy bonitas. En la parte de la gama media, de la gama alta, encontraríamos ya el 8320 de AMD, y podría ser de Intel, no tengo ninguno, pero podría ser un Intel, por ejemplo, un 4440. Y en la gama Extreme podríamos encontrar, por ejemplo, un AMD 9370 y un i7 4770. Esas serían mis recomendaciones. Obviamente, al que ustedes elijan dependería mucho de su presupuesto. Yo les recomendaría, obviamente, que de esta lista que les acabo de dar, eligieran el mejor de acuerdo a su presupuesto. Pero pues obviamente tomen en cuenta que que hay otros factores a tomar en cuenta. Por ejemplo, lo que les comentaba de la tarjeta de video, por ejemplo, el socket donde lo van a montar, y otros datos como por ejemplo el TDP, que es el consumo de energía, que también va a ser importante cuando hagamos un video sobre qué fuente de poder elegir para mi procesador y mi tarjeta de video que ya elegí. Muy bien, como dato curioso, este es el 9370. Es algo por lo que deben de considerar también el TDP, que también habla un poco sobre el calor que producen los CPUs. El 9370 viene sin disipador, por eso su caja es mucho más chiquita, porque se recomienda principalmente ya ponerlo con un enfriamiento líquido. Todos estos se enfrían mediante ventilador normalmente, aunque ustedes obviamente pueden elegir la solución que ustedes quieran, pero en este se recomienda enfriarlo por medio de enfriamiento líquido. Muy bien, pues espero que les haya gustado el video y que les haya quedado una idea un poco clara en qué segmento está el procesador en el que estaban pensando, para que ustedes puedan elegir el que más les convenga para sus intereses. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que puedan ver más videos interesantes de productos que vamos a tener próximamente. Hasta la próxima.